a los empresarios, a los ecologistas, a los estudiantes y al gobierno. A continuación les explicaré las reglas del debate. La exposición va a ser de 5 minutos cada grupo. Cada quien tendrá la opción de debatir el problema. Vamos a iniciar con los empresarios. ¿Por qué los empresarios tienen que defender en seguir con la producción de botellas de plástico? Bueno, porque nosotros apoyamos las botellas de plástico porque es una empresa mexicana, la cual depende de muchas personas en la cual trabaja. Así que damos como una pequeña ayuda a las personas con las botellas de plástico. Si no servirían, no serían útiles y los consumidores no las utilizarían. Estamos rotundamente en contra porque dañan, causan un deterioro, ya que las botellas tardan entre 100 y 1000 años en desintegrarse. Sí, bueno, tardan en degradar años, pero también es un uso muy cotidiano para las personas, las cuales pues les damos un poco de ayuda, porque si utilizan mucho de vidrio puede haber accidentes, cortes, alguna emergencia con ellos. Bueno, más que nada sabemos que si se supone que es algo cotidiano, ¿por qué no hacen unas botellas de plástico que solamente se utilice cada persona, que sean personales? ¿Por qué sacar más botellas de plástico? O que se ocupe un material biodegradable que tarde menos años, que se use en campañas para reciclarlo. Ok, pues de hecho lo hay. Hay botellas que uno puede utilizar diariamente, pero la sociedad en sí no las ocupa. Y en sí no es nuestra culpa, sino es del consumidor, que ellos lo ocupan y lo consumen a diario. Si no fuera así, nosotros no seguiríamos haciendo. Claro. Antes de esto, ustedes hacen un comercial, hacen propaganda, se podría decir. ¿Por qué en su propaganda no ponen de que compren los retornables y no los que se utilizan diariamente? Otro punto, yo estoy en el material que ocupan para hacer las botellas, también se ocupa el PVC. El PVC es un material muy dañino, nos afecta mucho para nosotros los humanos y en nuestra salud. Entonces yo propongo que igual, de una manera que las botellas no se puedan utilizar una sola vez, ya que si se utilizan una sola vez y el consumidor la vuelve a utilizar, ahí ya es dañino para la salud. O por qué no hacen unas que duren un poco más, a eso me refiero. Yo creo que el gobierno debe de hacer algo al respecto, poner una sanción sobre las empresas para así reducir el tiempo de vida de las botellas. Pero ¿por qué no los ecologistas van con el gobierno para decirles, para insistirles más que nada que nosotros nos pongamos a pensar sobre la situación? Nosotros nos encargamos de las ciudades, de lo que tenga que ver con la delincuencia. También tenemos tiempo para eso, pero debe de haber una persona que esté con nosotros, que esté diciéndonos, no, ¿sabes qué? Tenemos que preocuparnos con el medio ambiente. Eso deberían hacerlo los ecologistas, porque el gobierno, las empresas y los ecologistas van de la mano, tienen que ir de la mano para salvar el planeta. Se supone que ustedes están con los empresarios y ustedes tienen en cuenta que hay un tipo de plástico, que es el número 7, que tiene el bisfenol. Ustedes saben que eso es muy dañino, causa cáncer y en el pecho y en el útero, provoca más abortos. Si ustedes saben eso y ustedes tienen leyes para el aborto, ¿por qué no hacen nada? Tenemos leyes para el aborto, sí, lo tenemos, pero tanto los ecologistas como la sociedad deben de tomar en cuenta que si las botellas de plástico siguen saliendo a la venta, ¿por qué? Porque ustedes, los consumidores, deciden seguirlas comprando. En todo caso, el día que ustedes quieren que dejen de salir las botellas, podemos llegar a un acuerdo tanto el gobierno como los ecologistas y la sociedad, porque creo que ni al gobierno ni a ustedes nos conviene que siga habiendo tantos problemas. Bueno, de hecho ya hay una campaña para utilizar botellas de vidrio, pero la cual la sociedad no está adaptada a usarlo y sigue utilizando botellas. Por eso es que nosotros vamos produciendo más. No es por nosotros, sino porque la sociedad lo sigue haciendo cotidianamente. ¿Ustedes como estudiantes qué piensan? Pues bueno, nosotros pensamos que el gobierno en cierta parte tiene la culpa, porque no nos pone en la educación las formas en lo que nos dañan las botellas de plástico. Nos dan la educación a su manera, a la manera de lo que quieren los empresarios. No nos dicen de qué nos podemos morir, no nos dicen de qué nos podemos enfermar. La verdad,
y nos deberían prevenir para que supiéramos las consecuencias de utilizar las botellas de plástico. Ustedes como estudiantes que son el futuro del país, deberían, en lugar de estar viendo la tele o estar en una computadora, deben de practicar 15 minutos al día de su computadora y ver lo que hace el gobierno, ver lo que hacen los ecologistas, las empresas y ver diferentes campañas, porque nosotros no les podemos decir cómo va a estar su educación. Ustedes también tienen que hacerlo. Es su deber como estudiantes, su deber, porque son el futuro. ¿Existe alguna dependencia que regule el plástico, las botellas del PET? Hay diferentes gobiernos, diferentes campañas que están de acuerdo con reciclar el PET. El gobierno no es malo como ustedes piensan. El gobierno también tiene campañas, tiene diferentes ideas. No, pero mi pregunta era si hay alguna dependencia que la regula en Oaxaca. En Oaxaca no, pero hay en algunos otros lugares donde muchas empresas ya firmaron convenios con el gobierno precisamente para ya no seguir haciendo más desechos del plástico, sino que firmaron un contrato donde el gobierno le dice a la empresa que ellos el plástico que saquen a la venta para los consumidores tienen que regresarlo a un centro verde, donde ese plástico se reutiliza en cosas que puedan servir para la sociedad o que puedan reutilizarlo, darle otro provecho, no solo que se vaya a la basura. ¿Pero nuestros estados no cuentan con alguna dependencia? No. Bueno, ya que tocan el tema de reciclaje, uno de los beneficios así fundamentales es, bueno, que apoya mucho al medio ambiente, es que de 1 tonelada de petróleo por cada 2 toneladas de plástico que se recicle. O sea, de que al reciclar nosotros igual ya no contaminamos y tampoco ya no usamos el petróleo. Bueno, más que nada lo que se trata de decir aquí es de que nosotros como ecologistas hacemos campañas, hacemos esto, hacemos el otro, pero ustedes como el gobierno, como sociedad o como empresarios no hacen nada por ayudarnos, nos dejan la carga a nosotros. No, ustedes como gobierno no ponen leyes que nos ayuden a nosotros. No nada más es decir, sí, el artículo ese, ajá, sí, pero es que hay que poner sanciones, porque sabemos que los ciudadanos, los alumnos no se recatan a eso, no piensan las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces ahí es como ustedes como gobierno deben de entrar en acción en ese aspecto. Bueno, principalmente cuando mis compañeros ecologistas dijeron que solo a ellos se le carga para reciclar, y principalmente esto es cuestión de todos, porque tanto los estudiantes deben de poner el ejemplo, los ecologistas, por decirlo, seguirle la corriente, la sociedad más que nada es lo más primordial para que se lleve a cabo una clase de reciclaje, y lo que a las empresas van, que con la sociedad coopera para reciclar, la empresa vuelve a reutilizar ese mismo plástico. ¿Para qué? Para fabricar más botellas, aunque quizá y se provoque más contaminación, pero principalmente es de la sociedad la participación para que no se vuelva a producir más petróleo. ¿Ustedes, sociedad, creen que es cierto eso, que depende de ustedes? Pues yo creo que también depende del gobierno. Ok, nos están dejando a nosotros el cargo cuando también ustedes como sociedad podrían estar investigando lo que hace el gobierno, lo que nosotros como gobierno hacemos. Está la pavimentación, que la delincuencia y muchos diferentes factores. Otra, ¿por qué no toman un poquito de su tiempo para investigar que en el gobierno también tiene iniciativas de esa solución, como crear parques verdes y de otras formas? También un ejemplo, no precisamente en nuestro país, sino en Alemania se utilizan los basureros como fuente de energía. ¿Por qué no se ponen a investigar eso que también el gobierno está tomando en cuenta? Para los ecologistas, nosotros no les dejamos todo para reciclar a ustedes, ¿están de acuerdo? Porque si les dejáramos todos, no hubiese los centros verdes que hay para la sociedad. Ustedes tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque sí, las empresas hacen los envases y todo, pero ustedes como sociedad los consumen día a día sin darse cuenta de dónde provienen, qué ocasionan. Y les aseguro que cuando se toman un refresco o el agua o X cosa, no se dan el tiempo para investigar todo lo que el envase que acaban de utilizar trae en sí. Pero ¿cómo quieres que nos demos cuenta si el gobierno ni los ecologistas se ponen de acuerdo para crear centros verdes? O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo. Y los estudiantes que se suponen que están estudiando saben dónde se encuentran esos centros verdes. Yo digo que también, por ejemplo, el gobierno debería hacer campañas que nos motiven más a nosotros a querer reciclar, ayudar al planeta. Deberían mostrarnos cómo hacerlo, porque también pues nosotros depende también mucho de la educación que se nos imparta, no nada más de nosotros, de la capacidad que cómo se capaciten a los profesores. Bueno, yo creo que tanto los empresarios como el gobierno
no les importa tanto lo de la contaminación, sino sobre el dinero que produce haciendo las botellas. Yo creo que, y dicen que el gobierno sí hace campañas ecológicas, pero creo que solo es una máscara para distraer tanto de estudiantes, sociedad y ecologistas. No terminan realmente las campañas. Bueno, es que ustedes dicen que sí hacen campañas verdes y que tienen parques, pero son mínimos y la contaminación que estos plásticos provocan son máximos. Entonces, ¿cómo pueden decir que ustedes están ayudando cuando son pequeñas cosas que hacen por el plástico? Bueno, a mí me gustaría que tanto los ecologistas como la sociedad tomaran en cuenta un beneficio que trae los plásticos. Que en México se encuentra una empresa llamada FEMSA, que se llama Fomento Económico Mexicano. ¿Qué nos dice ese nombre? Fomento Económico Mexicano. Y entonces esta empresa, en primer lugar en Latinoamérica y en segundo lugar en todo el mundo, que produce estas botellas. Entonces esta empresa en México tiene 170,000 personas que trabajan ahí. Si ustedes deciden cerrarlo, dejarían sin empleo a 170,000 personas. Y el gobierno se está encargando de crear empleos. O sea que si los ecologistas como la sociedad estarían en contra de los empleos. Y eso no está bien. ¿Qué opinas sobre que están en contra de los empleos? Nada más hay una empresa, no hay muchas. Otra cosa, nos dicen que utilicemos otras botellas que no sean de plástico. ¿Cómo quieren que utilicemos otras botellas que no sean de plástico? Si cuando vamos a la tienda lo único que hay son botellas de plástico, no hay botellas de vidrio, hay algunas latas. No hay botellas de otro material, sino de plástico, y es lo que contamina. El gobierno y las empresas son lo que nos están diciendo, que utilicemos otro tipo de material, pero si el único material que encontramos es el plástico. La sociedad, la verdad, nadie se ha puesto de acuerdo por las botellas de plástico. Todos somos inconscientes, la verdad. Los únicos que les doy la razón son los ecologistas, porque ellos sí nos tratan de proteger, pero la verdad ni los empresarios, ni la sociedad, ni nosotros mismos, ni el gobierno se preocupan. No nos interesa, la verdad. No nos interesa que no puedan pasar, porque a los empresarios les importa su dinero, al consumidor su bienestar y al gobierno sus intereses, y a nosotros nos llevan.